Los que nos siguen justamente por el canal de YouTube pueden ver que nuestro invitado Víctor Tarico está tomando fotos. ¿Qué va a hacer Víctor con eso luego? Le voy a mandar a los muchachos la diplomatura. Bien, muy bien. Bueno, justamente pone la mañana en camino, el analista político, experto en comunicación política, de hecho coordinador académico de la diplomatura en comunicación política de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que en el marco de una conferencia junto al experto también en comunicación política Mario Riorda, se va a llevar a cabo hoy de 18:30 a 9 de la noche, de paso lo anunciamos e invitamos, bajo la consigna La democracia del siglo XXI y las campañas electorales como plebiscitos emocionales. Esto, repito, ocurrirá hoy, 18:30 a 21 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales en Constituyente 1512. Bueno, en esta convocatoria, participan de esta convocatoria la Universidad de la República, obviamente, la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales, el Grupo Siembra y además la Asociación de la Prensa Uruguaya. Bueno, a todos ellos gracias también por permitirnos conversar con Víctor. Buen día y bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Yo les contaba que el año pasado tuve la fortuna, esos beneficios colaterales de la mala noticia que implicó la pandemia, de que la UBA llevara adelante esta diplomatura y que en el marco de la pandemia utilizara como herramienta la formación a distancia, aliándose con la tecnología, y de ese modo, bueno, pudimos un montón grande de individuos de distintos lugares de la Argentina, primera cosa, ¿verdad? Que era una cosa hermosa de ver, de vivir, de escuchar, y también de distintos lugares del continente, y creo recordar que alguien también del otro lado del arroyo, del océano, me parece que en un momento hubo alguien en Europa que estaba cursando, pero creo que era argentino, que estaba viviendo en Europa y cursó, sí. Algo de eso creo recordar. Bueno, y en ese contexto, bueno, nació este vínculo que felizmente se mantiene y que nos permite hoy abordar algunos asuntos. Yo sé que para vos, Víctor, es llover sobre mojado, pero aún así, ¿qué es exactamente la comunicación política? Porque supongamos que se lo preguntamos a un experto y lo sabe. Se lo preguntamos a un profesional de la política y seguramente lo sabe. Su conducta no sé si necesariamente aplica con ese presunto conocimiento. Pero después la ciudadanía, la gente, que es en definitiva el soberano. ¿Qué sabe de comunicación política? ¿Qué es? ¿Para quiénes le sirve? ¿Y cuáles objetivos persigue? Bueno, me parece que hay como... esa pregunta tiene como varias respuestas. En principio, ¿qué es la comunicación política? Es una disciplina, como es el periodismo, como es la comunicación institucional, para decirlo de alguna manera, que su objeto de estudio y de trabajo, su campo de acción, para decirlo más precisamente, es la comunicación de la política, ¿sí? Comunicar la política. Uh-huh. Eso en un sentido amplio, es la comunicación de gobiernos, es la comunicación electoral, es la comunicación de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales. Todo lo que es comunicación que tenga que ver con los asuntos políticos es parte de la comunicación política. Uh-huh. En ese sentido, es muy relevante en la actualidad la comunicación política porque hay mucha comunicación en todos lados, hay mucha comunicación comercial, hay mucha comunicación empresaria, hay mucha comunicación mediática, hay redes sociales. Entonces, la importancia de la comunicación política en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, para decirlo de alguna manera, está en entender esa especificidad, que la comunicación de los asuntos políticos requiere un cierto conocimiento, requiere una cierta disciplina, requiere una cierta forma, ¿sí? Y eso es... Desde que un tiempo a esta parte, en Argentina y en el mundo, y también ahora aquí en Uruguay, empieza como a verse como una necesidad y como un desafío. Buenísimo, porque justamente ahí está insinuada el otro ítem que inexorablemente hay que abordar y que tiene que ver con lo que yo te comentaba en alguna otra oportunidad, y es: ¿por qué, si la política, a grosso modo, existe desde siempre, que digamos que es una herramienta, yo la vivo así, ¿no? Una herramienta de calidad civilizatoria,
que los seres humanos han encontrado para resolver conflictos, ¿no? Y ya no necesariamente nos agarramos tanto a los piñazos y por lo tanto siempre ganaría el que pega mejor, pero resulta que el que pega mejor no es necesariamente el que tiene la razón. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, en algún momento entre todos nos pusimos de acuerdo sin decir, y si lo resolvemos usando la política, ¿no? Y entonces es que el papá negocia cosas con el hijo y con la esposa y la esposa con... Y es lo político, nos ponemos de acuerdo en algo. ¿A dónde vamos a comer, muchachos? A tal lugar, pero a mí no... Bueno, ¿cómo hacemos para pagar? Y todo eso, ¿no? En definitiva es eso, ¿está? Ahora, ¿por qué se ha existido desde siempre la política en particular? Que además no solo, como lo insinuaste, lo dijiste en la respuesta, tiene que ver con la política dura de quién es el presidente, de qué partido es de la oposición y qué dice el senador. La política institucional de un ministerio, la de un sindicato y, por supuesto, de cara a ver a quién elegimos para el próximo gobierno. ¿Por qué se ha existido de siempre? ¿Por qué recién en algún momento nos cayó la ficha? ¡Uy! De que necesitamos comunicación política. ¿Acaso no es inherente a...? Exacto. La comunicación es una dimensión de la política. No está aparte y es más, en la definición muy exacta que vos diste de la política como la alternativa a la violencia, o sea, hacemos política para resolver los conflictos de manera civilizada, eso es a través de la palabra. Siempre la política fue a través de la palabra, porque lo contrario de la palabra es la guerra, claro. ¿Sí? Si no hay política, si no hay palabra para resolver el conflicto, hay guerra. Bueno, lo contrario de la guerra es la política, o es la continuación por otros medios, decía. Por lo tanto, paréntesis, cuando falla la política, pierden los más frágiles, ¿no? Bueno, los menos poderosos seguramente, sí. A eso me refiero. Exacto, bueno, pero claro, porque la guerra, que por eso decía que es la continuación de la política por otros medios, la guerra solo mide fuerzas, ¿no? En la guerra se mide fuerza armamenticia, fuerza de ejército, poder, pero poder militar, no poder político. La política mide poder político. El poder político es adhesión, es consenso, es hegemonía, son otras virtudes, otros atributos. Exacto. Bien, ¿por qué la comunicación política se vuelve relevante ahora? Bueno, ahí la sensación que tengo yo es que la comunicación y la política estuvieron juntas desde el primer momento, pero en la mediatización general de nuestras sociedades, vuelvo, televisión, radio, este proceso que empieza con la radio, que sigue con la televisión, que sigue con las redes sociales, que sigue con internet, impone también una serie de desafíos a la política que ya no puede resolver como resolvía antes. Quiero decir, antes la política resolvía sus desafíos de comunicación a través de intelectuales, a través de notas periodísticas, a través de discursos, ¿sí? A través de cadenas. Ahora tiene que verse con otra cantidad de soportes, otra cantidad de medios que lo desafían, que desafían a la política, que desafían a los que hacen política a repensar su forma de comunicar. Quiero decir, el presidente Alfonsín, el primer presidente de la democracia argentina, hacía uso de las cadenas nacionales, hacía uso de alguna entrevista televisiva y hacía uso de los discursos. Esas son sus tres principales formas de comunicar, ¿no? Alguna nota en un diario, ¿sí? El presidente Menem hacía muchísimo más uso de la televisión, menos discursos, ¿sí? Y muchas menos notas periodísticas. Uh-huh. Pero mucha televisión, ¿no? Incluso un día llegó a conducir un programa de televisión. El programa político de ese tiempo que era Tiempo Nuevo, no sé, el programa de Bernardo Neustadt, sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, un día lo condujo Menem, el programa, para que veamos la imbricación de Menem en la televisión. Bueno, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner se retiraron de los medios, usaron mucho. Bueno, perdón, y Menem además bailó. Todo, no, Menem hacía todo lo que tenía que ver con la farándula. Todo lo que podía hacerse, hizo chistes. Hizo todo. En eso, y los spots de campaña de Menem son espectaculares porque era una persona y una etapa de la política argentina muy farandulerizada, uh-huh. Y él hizo muy bien eso. Bueno, después Macri fue fuerte en las redes sociales, ¿sí? Cristina fue la última que usó mucho las cadenas nacionales, Macri fue muy fuerte en las redes sociales, y hoy ningún político puede estar fuera de Twitter, ningún político puede estar fuera de Instagram. ¿Sí? Entonces, todos esos desafíos que los avances tecnológicos le presentan a la política, como desafío de decir, miren, la comunicación hoy pasa por acá, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí? Digamos, supongamos que esa es la pregunta, imponen, entiendo yo, la necesidad de pensar específicamente la comunicación en la política, ¿no? Yo creo que la palabra indicada es hablar de comunicación en la política. Bueno,
¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo le llegamos a la ciudadanía? ¿Cómo nos encontramos con nuestros adherentes? ¿Cómo disputamos con nuestros adversarios? ¿Sí? Y en ese... Clarísimo. Clarísimo. Y en ese contexto, hay un asunto que a mí históricamente me ha preocupado, casi obsesionado. Lo recuerdo en los cursos del año pasado, también en este, que estoy haciendo algo similar en el CLAE, y tiene que ver con el concepto legitimidad. Quiero decir, viene una señora o un señor, muchacha, muchacho, generalmente son muchachas y muchachos, hasta por una cuestión de generación, ¿verdad?, que de pronto es el que más maneja la herramienta de la comunicación. Y cuando hablamos de la herramienta, uso el singular mal, porque en realidad son muchas, diversas, en permanente cambio, en constante y posmoderno cambio, de que nada se instala, líquido cambio, ¿no? Y entonces dice, yo uso mi conocimiento al servicio de tu comunicación. Pero ¿en qué medida eso que se comunica es lo que realmente o esa agencia del gobierno, o ese ministerio, o ese gobernante, o ese actor político es lo que realmente quiere comunicar, es lo que realmente piensa, o simplemente casi como una agencia de publicidad se trata de decir cosas del producto para que de alguna manera sean fácilmente entendidas y por ende consumidas? ¿No hay como un potencial riesgo de desencuentro y por lo tanto de legitimidad? Bueno, esa es una gran pregunta, y es la pregunta yo diría, del temor a la comunicación política. Es la pregunta del temor a la comunicación política, porque es verdad que hay sectores de la política que practican la comunicación política como si fuera marketing, ¿no? Entonces la utilizan bajo las mismas lógicas, que son las lógicas del mercado que vos marcás, ¿no? La lógica del producto, la lógica de la venta. La lógica de la política no es la lógica del mercado, es la lógica de la sociedad civil, no es la lógica de los asuntos en común. ¿Sí? La política es eso que hace a los asuntos del interés general, para decirlo de una manera conceptualmente más acabada. El desafío de la política es cómo comunicar los asuntos de interés general en el contexto actual. Y el contexto actual tiene determinaciones, por supuesto. Tiene 280 caracteres, ¿sí? Tiene necesidad de producir audiovisual, tiene hashtag, tiene tendencia, tiene desafíos, challenge, bailes, ¿no? Bueno, ese es el desafío a la comunicación política. Lo que la comunicación política no puede dejar de interpelar o dejar de hacer es tener una palabra sobre el interés común, sobre lo que hace a la vida en común de la gente, a lo que hace al interés público. Si eso se pierde, bueno, habría que discutir si eso es política, pero no es un problema de comunicación eso, es un problema de la política, ¿sí? O sea, si la política pierde su sentido, si la política pierde su horizonte, no es por culpa de la comunicación, es por culpa de la política. Claro. ¿Sí? O sea, la comunicación lo que viene a resolver es la pregunta de cómo comunico los asuntos de interés de mi sector, en caso de ser la comunicación de una organización, ¿sí? O los asuntos de interés público, en caso de ser un gobierno o un Estado, en el contexto actual de la comunicación. Internacionalizada, mediatizada, fragilizada, recortada, fragmentada, todo lo que vos quieras. Pero el desafío de la comunicación política es cómo comunicar ahí. Y comunicar lo que tiene que comunicar la política, que es los temas importantes, lo que hace al futuro, lo que hace a la vida, lo que hace a la economía. Y la política incidiendo en la vida cotidiana de los individuos. Siempre. Debería ser, podría decir alguien no convencido de la herramienta y de la necesidad cada vez más grande de la herramienta de la comunicación política, podría esa persona... ¿Cómo alguien podría no estar convencido de eso? Eso es algo que a mí me cuesta entender. ¿Y por qué no te lo interpreto? Vos, Víctor, no me vengas con eso. Porque yo, cuando hago política, yo procuro que con acciones de la política, de políticas públicas que inciden en la vida de las personas, yo no necesito comunicarle nada a nadie, porque si el obrero... No me pongas cara que estoy explicándote, te diría ese viejo político. Porque si el obrero ahora gana más de lo que ganaba, no va a necesitar que yo le diga, porque el hombre tiene más plata en el bolsillo. Y si gana menos, aunque yo le diga que gana más, me va a decir, vos
burro, mentiroso, chanta, ¿no ves que ganó menos? Y si va si va a la sociedad médica, como le llamamos nosotros, las prepagas, como le dicen ustedes, o va al sanatorio y encuentra medicinas y encuentra una atención eficiente, y si encuentra lo contrario, no va a ser necesario que yo le haga comunicación política, porque él va a ver si Boca hizo el gol o no hizo el gol. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque... ¡Me vas de acá! Eso es falso porque las cosas no comunican solas. La disputa por lo que significan las cosas es permanente. O sea, ¿por qué? A ver, no sé, Macri decía, no hay que golpear la mesa, ¿no? En los medios de comunicación. Cuando el micrófono está en la mesa. Eso no lo aprende cuando va a los primeros días de la facultad. El micrófono viene de acá, claro, por no hay que sí. golpear la mesa. Macri golpeaba el cemento y decía, esto sí se puede tocar, ¿no? Hablando de la obra pública. Pero no es verdad que la obra pública en sí comunica. Eso es cemento, eso puede ser corrupción, eso puede ser un negociado, ¿sí? Las cosas no comunican solas. Hay que dotarlas de sentido. Para dotarlas de sentido hay que hacer comunicación, ¿sí? Las cosas necesitan ser dotadas de sentido. Porque la disputa sobre las cosas es la disputa por su sentido. O sea, ¿por qué el presidente Alberto Fernández decidió comprar vacunas a Rusia? Podría decir el gobierno, porque es un proveedor que hace una excelente vacuna y nosotros necesitábamos en ese momento salvar a la población argentina del COVID. Y otra gente dijo, ¿por qué hay un acuerdo para entregar armas, no sé qué? Y dijo cualquier cosa. Y la disputa estaba sobre las vacunas. Las vacunas estaban ahí y la gente se la metía. Pero la disputa de por qué estaba abierta, estuvo abierta siempre. Y no alcanzaba solo con que te enchufen la vacuna. Obviamente que te enchufen la vacuna era un gran alivio y era un factor de peso para dotarla de sentido, ¿no? Porque tampoco se le puede dar cualquier sentido a las cosas, ¿no? Eso es el otro tema. Ajá. El sentido también tiene un marco. No me llenes de contenido. No es que uno puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa y va a producir sentido, no. El sentido se produce sobre una realidad material y en un contexto que permite ciertos sentidos. Por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo concreto. Políticamente, hoy por hoy nadie habla de la revolución, ¿no? Y cualquier político que quiera o venga a decir hay que hacer una revolución, diría, bueno, este muchacho trasnochado, setentista, guevarista, le dirán cualquier cosa. Bueno, pero hoy por hoy viene uno a decir que hay que abrir un mercado de bebés, como en Argentina, como dice Milei, y genera un escándalo, pero tampoco tanto escándalo, claro, ¿no? ¿Y qué es más aberrante, la revolución o la venta de bebés? ¿No? Quiero decir, también cada época tiene su marco de interpretación, su marco de lo posible. Entonces el sentido se produce, perdón lo maestrito, pero quiero decir, se produce en contextos de discurso que permiten que ciertas cosas sean escuchadas y ciertas no, sean tenidas en cuenta y otras no, y sobre una realidad material. O sea, no se puede hablar de un camino si no hay un camino, ¿sí? No se puede hablar de una ruta si no hay una ruta, ¿sí? Pero de esa ruta puede ser, pienso en Argentina, corrupción, o puede ser lo que necesita el país para salir adelante. Pero eso es una disputa de comunicación. No es algo que dice el cemento. El cemento no dice nada. Y si este viejo político que dudaba y que ahora te escucha con atención y dice, bueno, que puede ser el pibe, puede ser, tiene razón, puede ser. Pero video no voy a hacer. Pero ¿sabes qué? No, nadie me va a decir cómo comunicar, porque yo conozco a la gente, porque yo conozco la provincia de punta a punta, porque conozco cada partido, porque conozco cada cada puntero, que me pasa la información de todos. No necesito que un egresado de no sé qué universidad me diga lo que hacer, porque la gente me vota a mí, me conoce a mí, confía en mí. ¿Y sabe qué, Tarico? Yo también confío en la gente. Yo confiaría mucho en un político que diga esas cosas. Me parece que es un político que seguramente debe caminar mucho la calle y debe tener mucho contacto real con la gente y debe tener un propio termómetro de las situaciones, y esos son los políticos que vale la pena. Pero creo que es muy difícil conocer las opiniones mayoritarias, conocer en detalle. Somos sociedades de masas, hay mucha gente, digo, no sé cuánta gente vive en el Uruguay, pero en Argentina hay mucha gente. En la Ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de personas. En la provincia de Buenos Aires hay 17 millones de personas. Creo que hay 4 o 5 millones de personas. No, ni tanto. 3 millones y 3 millones y medio. Bueno,
¿Cómo se conoce la opinión de 3,5 millones de personas? Bueno, me parece que vale la pena indagar, hacer uso de las técnicas de indagación para conocer más en detalle. Sobre todo porque las organizaciones políticas también han retrocedido. No tenemos Claro, organizaciones políticas claro. que tienen... no hay un puntero en cada cuadra, no hay asamblea en cada barrio, no hay una movilización generalizada. Cuando hay momentos de alta politicidad y alta participación, bueno, la expresión pública, la expresión popular, sale solo, se escucha, ¿no? Pero cuando hay momentos de retroceso, donde la vida está más mediatizada, donde los que imponen discursos son los grandes medios, vale la pena indagar y conocer. Y desde esa perspectiva, Víctor, ¿qué pasa con, justamente, con el objetivo de conocer las herramientas que despliega la comunicación política? Bueno, que se auxilia de otros conocimientos, ¿no? La ciencia política, la sociología, probablemente la antropología también. También. Formas de comunicación muy cercanas al arte, también, porque hacer un spot publicitario implica saber de luz, saber de combinación de colores, ¿no? En fin. Pero aún así, ¿qué tan eficientes son para conocer lo que piensa la gente? Que ya en la propia definición podríamos acordar que incluye un gran oxímoron, una gran mentira. La gente, como si la gente fuera una sola, primer gran error, y como si la gente no pasara constantemente cambiando de opinión, de casa, de pareja, de sexo, ¿verdad? Es decir, no es como demasiado, volviendo a Bauman, ¿no es demasiado líquido como para tratar de meterlo en un frasquito? Sí, ahí dos cosas. Primero, la comunicación política es una transdisciplina, ¿no? O sea, atraviesa varias disciplinas, ¿sí? O una interdisciplina, o sea, es una disciplina de disciplinas. De los estudios de opinión pública, de la producción audiovisual, del arte, de la antropología, eso es cierto. Toma de todos esos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que es una transdisciplina. Luego, todas las herramientas de escucha, que me parece que lo importante es eso, la escucha, ¿no? Cómo producir escucha en sociedades masivas, de masas. La escucha, eso que un político de raza tiene o cree que tiene cuando se encuentra con los vecinos, tiene varias formas, digo, las encuestas son una, los focus groups son otro, los IBR, las etnografías, hay muchas, todas son imperfectas, pero todas ayudan a tener un mapa más calibrado que asomarse a la ventana y ver, ¿no? Chuparse el dedo y ver por dónde viene el viento. Digo, la intuición es parte de la política, pero no es todo, ¿sí? O sea, hoy por hoy me parece que un político o una fuerza política que se basa en la intuición solamente de sus líderes o solamente en el análisis político, que nosotros lo reivindicamos, digo, para nosotros es el análisis político más los estudios de opinión pública, más la militancia, todo eso es parte de la comunicación política, bueno, se pierde mucho. Digo, hay mucho conocimiento ahí. En la Big Data hay mucho conocimiento. Uno no se puede, para mí no se puede dar el lujo de rechazar eso porque sí. Y en ese contexto, dediquémosles algunos segunditos a hablar, en el marco de la comunicación política, a la importancia que tiene, quizás en el momento de las vidas de las sociedades democráticas que eligen a sus gobernantes con relativas garantías y libertades, la elección, ¿verdad? Es como el banquete de la comunicación política, ¿verdad? Uno puede, aunque me pareció muy agradable y muy informativo para que obre en poder del público, que hablamos de comunicación política no solo cuando viene la elección. No, claro, sí, es un momento. La elección es un momento corto. Pero la elección es como que todo el mundo saca sus mejores pieles, sus mejores galas, sus mejores brillos, ¿no? Puede ocurrir que los ciudadanos quieran que alguien les represente porque a alguien y elijan a alguien que ha exhibido una gran, buena, muy pertinente comunicación política, pero que no necesariamente sea el mejor gobernante. Sí, pero no creo que lo vayan a elegir porque haya tenido una buena campaña, sino porque representa algo que nosotros quizás no logramos ver de ese electorado. Probablemente no lo elija
supongamos que tenga una muy buena comunicación, muy lindos videos, muy lindos tweets, muy lindas redes sociales, muy lindos actos, pero probablemente no lo elijan porque por todo eso sea lindo, sino porque en eso está tocando alguna demanda social, que puede ser deseo de renovación política, deseo de modernización, o algo en su discurso tenga que ver con una demanda social extendida. Siempre es importante es no perder de vista que lo que merece la atención, merece el análisis es la demanda. Por eso te digo lo de la escucha. Es la demanda, lo que define es la demanda. Y cómo un político puede conectarse con esa demanda es lo que lo va a llevar al éxito o al fracaso. ¿Qué representa hoy por hoy el presidente de Uruguay? Yo no lo sé, pero no está en el presidente de Uruguay, sino en la demanda que nosotros tenemos que encontrar esa razón. Uh-huh. ¿Sí? En la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía optó por ese candidato y no por el otro? Bueno, seguramente habrá que hacer un análisis histórico y habrá que ver qué encarnaba, que por ahí es un atributo que el candidato puede desconocer, ¿sí? Pero el deseo explícito, latente, es el que define. Y la comunicación política a veces descubre, del mismo modo, vos sos futbolero también, ¿no? Que viste que hay muchos futbolistas que te cuentan su trayectoria. Fundamentalmente el cuento es cuando están ya casi en el final. Dice, a mí el técnico que realmente me hizo jugar en el mejor lugar de la cancha, con un rol el más adecuado para mí y que yo desconocía que tenía, fue el Toto Pérez, ¿no es cierto? Porque el Toto Pérez resulta que lo sacó de lateral y lo puso a jugar y no perfilado a la derecha, sino a la izquierda, valga la imagen para ambos campos, ¿no? Y de ese modo vio que llegaba mejor al centro, de ese modo y llegaba a definir como nunca antes. La comunicación política, el grupo, el colectivo, esas disciplinas que se entrecruzan, o simplemente el asesor, no sé, puede descubrir cosas que el candidato no sabía que tenía y que pueden transformarse en vasos comunicantes efectivos para tener ese vínculo con el público. Sí, total, puede suceder, eso es lo latente, ¿no? Lo que está ahí. A veces las cosas están ahí y no se ven. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió la provincia de Buenos Aires en un auto, ¿sí? Durante 3 años recorrió en un auto, un Renault Clio. En un momento... Gobierno de Macri. No, gobierno... Una vez electo, decís. No, antes de ser electo, el gobernador Axel Kicillof recorrió durante 2 años la provincia de Buenos Aires. Pero por eso, cuando gobernaba Macri. Cuando gobernaba Vidal, sí, Macri Vidal. Macri la República, sí. Vidal la provincia, sí, está bien. Exacto. Entonces, ese gesto de austeridad, de recorrer la provincia en un auto modesto, como es un Clio, es un auto pequeño, es un auto económico, comenzó a convertirse en un valor porque ahí viene el Clio de Axel, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la gente se daba cuenta que llegaba el candidato porque veían el auto que ya reconocían porque pasó varias veces por cada pueblo de la provincia de Buenos Aires y empezó como a identificar al gobernador con ese auto. En algún momento de la campaña, los asesores de comunicación, Ignacio Ramírez fundamentalmente, detectó el valor de ese auto para la campaña y pusieron en valor el auto. Entonces comenzaron a construir una epopeya alrededor de el Clio de Axel. El Fusca de Mujica acá, por ejemplo. Bueno, total, ¿no? exactamente así. Pero el Fusca o el Clio no importan. Lo que importa es lo que representa. ¿Y qué representaba? Austeridad, cercanía, compromiso, voluntad de escuchar. El Clio era un objeto que representaba otras cosas, ¿sí? Y todo eso, en algún momento, alguien puede ponerlo en valor o no, pero eso está ahí. El reconocimiento al Pepe o el reconocimiento a Axel de que andaba en un auto, de la austeridad, de la escucha, de la cercanía, del involucramiento con el problema personal, propio. Sí. Eso es. Aunque todos sabemos que eso en sí mismo no significa lo otro, ¿verdad? No, pero eso son puede ser un egoísta, un chorro, un superfluo, frívolo. La única verdad es la percepción de la realidad. Claro, está bien. Hay una gran frase del peronismo que decía Perón que era la única verdad es la realidad
Y Ignacio Ramírez, que es un gran consultor político, dice, la única verdad es la percepción de la realidad. Claro. ¿Cómo nosotros percibimos las cosas? Eso es materia de indagación, porque eso no aparece. Una persona no le anda diciendo por la vida en cómo percibe las cosas, ¿no? Cómo el electorado uruguayo percibe al presidente del Uruguay. Y bueno, quizás no lo diga abiertamente, salvo que... ¿Qué le parece a usted el presidente? ¿Cómo lo ve? ¿Qué sensaciones tiene alrededor de él? Eso requiere una indagación, porque la gente no anda diciendo eso por la calle. No, claro, claro. De hecho, bueno, recién ahora algunas encuestas dan cuenta de que la aprobación del presidente estaría cayendo fundamentalmente en el público que no lo votó. Y en reuniones con amigos, esas que uno suele tener, comiendo un asado, tomando un whisky, mis amigos que no votaron al actual presidente y que se identifican como en el espinel ideológico de izquierda, decían, pero yo no conozco a uno solo del Frente Amplio que diga que le parezca bien, que le parece bien la calle, ¿no? Y entonces ahí a veces caminito diciendo, bueno, lo que pasa es que seguramente cuando hablas con tus amigos, bueno, probablemente ese amigo no lo hayan encuestado, también es cierto, pero probablemente la forma de expresarlo, la forma de cómo llega el encuestador a llegar a esa conclusión, no es la que vos hablás en la cortita tomando un whisky o comiendo un asado, ¿no? Bueno, también existe lo que se llama la espiral de silencio, que es que uno dice más o menos lo que puede decir en las reuniones con los amigos. Claro. No dice todo lo que piensa. Claro. Dice más o menos lo que puede decir, dice más o menos lo que no lo va a dejar fuera del grupo. Claro. No anda diciendo todo lo que piensa. No, está bien. No, y además, me imagino yo en el caso de las encuestas... Ni tampoco un encuestador le dice todo lo que piensa, le dice lo primero que se le ocurre. Por eso digo que no es una herramienta totalmente es perfecta. Pero si uno combina distintas técnicas, bueno, una encuesta, un focus group, ¿no? Cuestiones exploratorias, los focus group sirven más para profundizar sobre ciertos temas. No quiero que mi tío afuera quede afuera. Focus group, ¿qué es? El focus group es una indagación que se hace en grupos focales, es la traducción literal, que juntar a un grupo de gente con ciertas características, jóvenes, hombres, mujeres entre 25 y 35 años, de estudios universitarios, que queremos saber qué piensan del presidente de la calle. Bueno, entonces nos juntamos, todos esos jóvenes, juntamos a 10 y les empezamos a hacer una entrevista grupal. Entonces cada uno empieza a opinar, discuten y nosotros tomamos nota. Entonces ahí lo que nosotros, si armamos bien esa muestra, que hay ponderaciones para hacer esas muestras, nosotros lo que podemos llegar a saber es qué piensan, podemos inducir qué es lo que piensan los jóvenes universitarios sobre el presidente. Jóvenes y jóvenes. Les recuerdo que hoy, desde las 6:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche, en la Facultad de Ciencias Sociales, me hace gracia porque ya sabemos el salón, L5. Supongo ser un salón grande. En Constituyente 1502, en la Facultad, repito, de Ciencias Sociales, se llevará a cabo esta conferencia magistral en la que estará Víctor Tarico, también Mario Riorda, bajo la consigna La democracia del siglo XXI y las campañas electorales como plebiscitos emocionales. ¿A vos te ha tocado participar en distintas campañas? Sí, he perdido la mayoría. ¿Y has participado en alguna campaña donde el candidato, el partido o el sector, no sé si no es el candidato, el partido o el sector que vos votarías? No, yo no hago eso. ¿Se puede hacer eso? Y no sé si se puede. ¿Pero conocés colegas que lo hagan? Sí, hay una forma, a ver, me parece, depende de cómo un poco uno entiende la política, ¿no? Si uno entiende que la política es una simple alternancia de administración de lo dado, uno podría trabajar para H o por B, porque más o menos sería siempre lo mismo. Ahora, si uno asume que la política tiene que generar algún nivel de transformación y de cambiarle la vida a la gente, y yo no sé si uno es lo mismo trabajar para uno o para otro, pero... Y esa mirada, esto último que acabas de decir, podría asimilarse mucho a lo que piensa por derecho, por izquierda, en fin, los distintos ejes, un militante. La pregunta es, ¿y un militante podría desempeñar la tarea de comunicación política cuando tiene que decirle al suyo, ¿estás diciendo algo equivocado o lo estás diciendo mal? ¿La militancia no es un acto de comunicación política? No es, dijiste. La militancia no es una pregunta. ¿Es? ¿Qué más de comunicación política de la militancia? De ir a un lugar, charlar con los vecinos, escucharle, darle motivos, discutir,
convencerlos, adherirlos. Sí, sí. O sea, Volviendo al origen, lo que habíamos hablado antes, o sea, ¿no? claro, La o sea, política. más acto de comunicación política que la militancia no hay. Las personas hacemos política como aquel personaje del gentil burgueso, del personaje de Molière, el gentil burgués, se me fue el nombre ahora de la pieza, que hablaba en prosa y no lo sabía, ¿verdad? Las personas hacemos política y hacemos comunicación política sin saber lo uno y lo otro. Sí. La pregunta es, del mismo modo que el cirujano, según he escuchado siempre, a lo mejor es un mito, a la hora de operar del corazón, si la que está en la mesa de operaciones es su hija, de pronto dice, deja que me encargo yo, le dice un colega, ¿verdad? Sí. A la hora de trabajar en la comunicación política, ¿conviene que sea tu hija? El vínculo no puede ser demasiado fuerte y por lo tanto... No, más, mejor. Una comunicación política comprometida es mucho mejor que una comunicación política profesionalizada. Pero, a ver, incluso la comunicación política comprometida debe ser profesionalizada. ¿Por qué? Porque la etapa lo demanda. El burgués Sí. gentilhombre. Ahí está. Es que es la etapa lo que lo demanda. La etapa y cuando digo la etapa es la contemporaneidad, las redes sociales, la comunicación, los medios. Nosotros tenemos que conocer la lógica de los medios, digo, un candidato que llega tarde a una entrevista, ya Arranca mal, decís. arranca mal, el periodista no va a estar tan bien predispuesto, un candidato que llega y no trae una factura, no sé, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay que conocer para Por las dudas, bien. facturar en el lenguaje argentino, ¿no? Sí, argentino, No digo, sí. porque como factura acá es un documento de No sé una cómo- negociación no sé cómo se dice, bizcochos. los bizcochos. No, lo digo por las dudas de que alguien venga con la factura y claro. decir, Te van a empezar a caer con la factura, vos. no, decir, esto es lo que te me tenés que pagar para, o al revés. Con la factura, no con los bizcochos. Ahí me parece que hay que conocer las particularidades de cada medio, las particularidades de la producción de los medios para hacer una buena comunicación política. Eso es la profesionalización. Pero el compromiso político es un plus, no es no es menos, es más, es un plus Es un necesario. plus. Sí, es un plus necesario. O Yo sea, creo que sí. en todo caso, si juega a favor. Sí, por supuesto que sí. Ahora bien, vos lo que decías es, un militante le puede decir a su jefe político que lo que está haciendo está mal. Bueno, sí, necesariamente debe decírselo. Después, el jefe político hace lo que... ¿Le dará bola o no? Porque esa es la prerrogativa del jefe político. Tomar decisiones por ser el jefe y asumir las consecuencias, porque la consecuencia de una mala decisión política no la asume el asesor de comunicación, ¿no? Las consecuencias de una decisión Obvio. la asume el político, el jefe político. Entonces es claro y está bien que sea siempre lo que se llama la política la que decida. Ahora bien, también los que hacemos comunicación política tenemos que hacer escuelita con los políticos. Entonces tenemos que explicar, tenemos que ganar una, perder otra, porque es parte de los aprendizajes que hay que hacer junto con los políticos. No, es conflictivo, sí, es estresante, sí, pero es apasionante y sobre todo es para gente que es muy, se dice manija, allá nosotros decimos manija, muy entusiasmada. Hay que estar muy entusiasmado para hacer comunicación política. Te tiene que gustar mucho, de estar muy entusiasmado, muy dispuesto a tener el teléfono siempre prendido, estar siempre al mango. Espacios propios más bien cortos y merecedores de No sé cualquier qué tipo son de los espacios intervención, ¿no? propios. No sé qué son espacios propios, solo para dormir. Pero sí. Bueno, y ahora sí suena el teléfono, ¿no? Sí, Está durmiendo. compromiso político. Es compromiso. Me parece que eso. Y es como el compromiso político. Pero en un lugar específico, que es en la parte de la comunicación. No es tan diferente a la militancia, ¿sí? Salvo que en vez de dedicarte a cierta cantidad de cosas, te dedicas a otra que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, con la producción audiovisual. De todos modos, sí hay muchos casos que uno le trabaja en una campaña política sin votar a ese partido o ese candidato, ¿no? Bueno, debe haber consultores que No, pero cuando hagan me eso. decís debe haber, porque ya es la segunda Yo vez que me no. decís. No, me queda claro que vos no. Pero no los hay. Sí, me imagino que sí. Ajá. Me imagino que sí. Yo no. Sí. No le han. No. Pará, pero me quedo con la idea de que Sí. no es lo habitual, se No, puede no es decir. lo No es lo habitual. habitual. No, En no. Argentina uno puede suponer que el que le hace la campaña a Macri es porque se siente una persona de... No, lo que yo quiero. A ver, lo que quiero decir es. Él lo que a mí me ha tocado. A ver, después hay niveles, ¿no? Hay niveles. Hay consultores políticos que tienen un valor propio
y que son requeridos por distintos espacios políticos por el valor propio que tienen, ¿sí? Consultores que hacen campaña en distintos países, esa gente está a otro nivel. Pero los equipos de comunicación, lo que sostienen la diaria, porque a veces los consultores relevantes entran y salen, los que sostienen son militantes también, son tan comprometidos políticamente y deben ser así porque hay confianza, que es un valor muy importante entre el político y su operador de prensa, su jefe de comunicación, la confianza es fundamental, y sobre todo el compromiso del consultor o del militante especializado en comunicación en que le vaya bien a esa fuerza política, a ese dirigente político. Si no hay compromiso y confianza, no, esto no funciona como una fábrica de chorizo. Nada que ver. Bien, dame una pista, y por ende corta, pues ya estamos recontrapasados de tiempo, para entender no cómo es y cómo funciona la política en Argentina, no. Porque no alcanzarían quizá 28 segundos, ¿no? En todo caso, para entender este último movimiento de una ministra de la renuncia de un ministro de Economía, de la inmediata designación de una ministra, de una solicitud de renuncia con la doña en el avión y un cuadro político de notoria experiencia, transformándose en algo que algunos discuten el término, pero solo para hacerlo corto, no avalándolo, se convierte en un superministro. ¿Esto se escucha en Argentina? No, podría en ser absoluto, que en sí. absoluto. Bueno, me parece que el Frente de Todos venía arrastrando desde la elección del año pasado La elección a medio término. La elección de medio término, una dificultad que se transformó en una crisis política interna, ¿sí? No una crisis de gobierno, sino una crisis del frente político, una crisis de que no podía seguir funcionando así, de que esa crisis estaba centralizada en la forma en que el presidente Alberto Fernández llevaba adelante la gestión de gobierno y como la vicepresidenta entendía que se estaba llevando adelante esa gestión de gobierno, que la tensión entre ellos dos está en que hay un poder delegado, en que la vicepresidenta es la que tiene los votos, o sea, el poder político, y el presidente es el que tiene el poder de la gestión para delimitarlo, que eso generaba ruidos y había problemas, que eso llevó a un desgaste muy fuerte, esa crisis, que generó una crisis de funcionamiento, llevó a un desgaste muy grande del gobierno y que el gobierno, a través de su ministro de Economía, no estaba pudiendo resolver problemas que se aceleraban, ¿no? Como el de la inflación. Ese problema con la inflación, atado o de la mano del problema político del frente de todos para llevar adelante la gestión de gobierno, derivaron en la entrada de el tercer actor, que es Sergio Massa, ¿no? La coalición de Frente de Todos tiene tres actores, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El tercer actor entra en escena para tratar de componer en un solo movimiento los dos problemas, la dinámica de funcionamiento del Frente de Todos y el problema económico de la inflación, la crisis de reserva. Problema económico que es derivado de la crisis de la deuda heredada de Macri, de la pandemia. No es un problema que haya generado el Frente de Todos, pero es un problema que el Frente de Todos ya no puede no resolver, no puede no asumir, ¿sí? Porque ya lleva 2 años de gobierno. O sea, es un problema heredado, sí, es un problema generado por la pandemia, sí, pero es un problema del Frente de Todos. O sea, el Frente de Todos no puede decir, no es mi problema, que se haga cargo otro. Bueno, entonces me parece a mí que la entrada de Massa al gobierno lo que busca resolver es en un movimiento los dos problemas, el problema económico y el problema político. ¿Qué se juega al Frente de Todo con este movimiento? Es su supervivencia, la posibilidad de tener un resultado positivo en 2023. Massa se juega la posibilidad de ser el candidato a presidente y Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo que se juegan es su futuro político, ¿no? Digo, porque bueno, son personas grandes, son personas que tampoco tienen tantas vueltas en la calecita, ¿no? O sea, necesitan que esto funcione bien y sobre todo lo que necesita el Frente de Todos como alianza electoral es que no vuelva una expresión política como Juntos por el Cambio, que va a ser una expresión muy que va a antagonizar fuertemente con el Frente de Todos, ¿no? Digo, así como entre el Frente Amplio y el Partido Blanco o la alianza que está en el gobierno de Uruguay hay un antagonismo fuerte, también sucede lo mismo en Argentina y sucede lo mismo en casi toda parte del mundo porque es un momento de antagonismo muy
muy fuerte entre Pero las fuerzas en todo políticas. caso lo que sí queda claro que hay no hay buenas noticias, por utilizar este término, desde la perspectiva, bueno, obviamente económica, ¿verdad? Eso se sabe. Hay mucha gente que no la está pasando bien en Argentina y el público tiende a responsabilizarse. A mí me va mal a quien está gobernando, ¿verdad? Como Eso es lógico. como es lógico y está bien que así sea, Y sí, ¿verdad? y sí. Y además hay una crisis política en la interna del gobierno, digamos. Exacto. Sí, hay una crisis de funcionamiento. Cualquiera podría decir 2 más 2 es 4, que son, aunque resulte doloroso transformarlo en nuestros términos, buenas noticias para la oposición. Ayer en el gobierno, hoy en la oposición. Sí, bueno, la oposición también está con sus internas, ¿no? Digo, hablamos del Frente de Todos, pero la oposición... Hay algo que pasa ahí en la oposición que es Juntos por el Cambio, que también es una coalición, no estamos hablando de dos coaliciones, siempre coaliciones son diversidad de actores y diversidad de opiniones, siempre eso es complejo. El Frente Juntos por el Cambio también tiene sus problemas, ¿no? Hace poco Elisa Carrió salió a hacer unas declaraciones muy altisonantes acusando a una cantidad de actores de Juntos por el Cambio de connivencia con Sergio Massa. Sergio Massa le aportó un nivel de tranquilidad al Frente de Todos, ¿sí? Decir, bueno, es esto o nada, y eso ya fue mejor que lo que teníamos antes. Pero a Juntos por el Cambio le generó unos nuevos problemas, que verá que es que si a Massa le va bien, a Juntos por el Cambio no le va a ir bien. Entonces eso aceleró una serie de discusiones internas que son quiénes son los amigos de Massa y quiénes no son los amigos de Massa. Por una razón que yo no logro comprender, Juntos por el Cambio decidió a acelerar su interna, diciendo, de acá para allá los amigos de Massa, que no solo le dijeron los amigos de Massa, sino le dijeron los que tienen negocio con Massa, y de acá para allá los que no tenemos nada que ver con Massa. Y eso, por alguna razón, hoy por hoy desató una interna que obviamente tiene que ver con 2023, que es el año que viene, que hay elecciones, de cara a construir las candidaturas de Juntos por el Cambio, donde Elisa Carrió, a través de estas declaraciones, no solo busca un lugar propio dentro de ese armado futuro. Pero como para tanto, ser candidata. No ser la candidata, no, ella no quiere ser candidata, ella lo que busca es lugares de poder para su espacio, exacto. Pero ahí está Macri, el que está atrás es Macri, ¿no? Entonces esto es una especie de depuración interna para ir dejando a Macri solo en el camino al 2023. O sea que Macri, el expresidente que terminó tan mal su gestión ante el público, ¿verdad? ¿Ha logrado recomponerse un poco? Tan mal lo terminó porque terminó con el 40% de los votos, que es lo que mantiene Juntos por el Cambio hoy intacto. Su intención de voto está en el 40%. O sea, no perdió un voto. Y probablemente el Frente de Todos sí perdió votos, ¿sí? por su performance gubernamental, pero la apuesta del Frente de Todos es a mejorar la performance gubernamental para recuperar los votos. Si tuvieras $1, Blue, ahora, y habría que apostar a algo para ganar... Para ganar hay que gobernar. Quiero decir, los candidatos... ¿El futuro presidente de Argentina o es Macri o es Massa? O Cristina. Ah, mira. No sé. No creo que Cristina ya no le dio la otra vez y necesitó de Alberto. Que Cristina quiera ser presidenta, ¿no? Pero me parece que si los dos políticos más importantes de Argentina son Macri y Cristina. Tal. Eso sí. Y yo creo que hoy por hoy depende, falta porque sí, a ver, yo entiendo lo siguiente, si a Massa le va más o menos bien, eso favorece a Larreta. Si a Massa le va bien, muy bien, lo favorece a Massa, y si a Massa le va mal, eso lo favorece a Macri. Pero bueno, hay que ver el tablero. Lo que me parece es que cuando se radicaliza Larreta es el jefe de Buenos Aires, ¿no? Sí, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una opción moderada dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Moderada, que son dos más o menos, moderada entre comillas, ¿no? Pero te acordás que en el arranque, lo veíamos nosotros en el arranque de la pandemia, dialogando con Alberto, como una cosa... él expresa eso, pero en Juntos por el Cambio no hay halcones y palomas, son todos halcones. Pero lo que me parece es que hay una parte de Juntos por el Cambio que apuesta al fracaso del Frente de Todos. Entendido. Para decir nosotros teníamos razón, con el peronismo no se puede, y hay otra que apuesta a que el Frente de Todos deje las cosas más o menos ordenadas para eso sea un piso para gobernar. Una curiosidad folclórica, yo soy de la generación uno es su hijo de sus padres como de su tiempo,
encandilada y reivindicando de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Porque implicaba la recuperación democrática que ustedes alcanzaron antes que nosotros, y además porque tuvo el coraje institucional de a los criminales que en nombre del Estado cometieron terrorismo de Estado, enviarlos, no a la cárcel, siempre digo, enviarlos ante un juez, y después los jueces decidan, ¿no es cierto? Y para mí eso alcanza. El ADN Alfonsín, lo que representa Alfonsín, ¿está en algún lado? Lo que me parece que no, o sea, ese gesto de coraje institucional, como vos bien decís, histórico a nivel mundial. Mundial. Porque ni siquiera es los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque los juicios de Nuremberg fueron otra cosa. No alcanzó porque la gestión económica del gobierno de Alfonsín fue muy complicada. Derivó en una hiperinflación. Entonces, ese ADN, ¿cómo separar eso del ADN alfonsinista? Es muy difícil, porque digo, está eso y también está lo otro. Entonces, ¿quién encarna hoy por hoy en la Argentina los valores democráticos? Bueno, hay que ver. Digo, me parece que hay fuerzas políticas que promueven la ampliación de derechos y hay fuerzas políticas que todo lo contrario, ¿no? Que están siempre por sacar derechos, por impedir la realización, no sé. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que los que reciben planes sociales y no mandan a sus hijos a la escuela, les van a bajar el plan social. Sí. Bueno. Acá también acaba de ocurrir eso. Claro, bueno, ¿eso es pro derecho o antiderecho? Digo, los derechos requieren responsabilidades, sin duda. No hay derecho por un lado y responsabilidad por el otro. Pero es necesario a los más vulnerables castigarlos. Encima de eso. Sí. ¿Es necesario castigarlo? ¿O hay que pensar otras políticas? Es decir, ¿no? Pero quiero decir, entonces, ¿quién encarna hoy por hoy un compromiso con los derechos humanos en la Argentina, como lo tuvo Raúl Alfonsín? Bueno, me parece que hay que mirarlo y hay que analizarlo. Digo, me parece que claramente está en algún lugar. Lo que no sé si ese lugar le gustaría reivindicarse como alfonsinista, porque de pronto está en otro partido. No solo está en otro partido, sino que, bueno, eso es lo que decía, ese ADN alfonsinista que vos decís, viene con dos cadenas. La cadena de los derechos humanos, pero también la del fracaso económico. Exacto. Bueno, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Nos vemos esta noche en la charla y están todos y todas invitados para, repito, la Facultad de Ciencias Sociales. Víctor Gallina, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y de Deportivo Italiano, como mi papá. Ah, mira, camiseta azul, ¿no? Sí. Bueno, como la selección, como la zurra. Exacto. Sí. ¿Dónde está jugando el Deportivo Italiano? Deportivo Italiano tiene la cancha en Ezeiza. ¿Pero dónde? ¿En qué campeonato? En la C. Ajá. Sí. No, una patadura terrible. Bien, bueno, está bien. Sí, y ahí tenés a Nico de la Cruz, de Liverpool. En River. En River. Sí, claro. Gran valor. Bueno, te agradezco mucho, Víctor, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias. Vamos arriba, saludos a la barra allá. Víctor, no te vayas porque ya voy a dar el estado del tiempo y ya me despido de la gente. Víctor Tarico, el analista político, el coordinador académico de la Diplomatura en Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.